la historia del feminismo a partir de los gobiernos de la concertación, especialmente entre dos corrientes que se llamaron, o un conflicto que se llamó, no todas las feministas en Chile están de acuerdo con esta postura, ¿no? O con las razones de esta postura. Pero este conflicto se trataría entonces del feminismo autónomo versus el feminismo institucional, ¿no? El feminismo autónomo que tendría entonces a organizarse fuera de los espacios de gobierno, y el feminismo institucional que, cuando se recuperó la democracia, ¿cierto?, tendió a articularse en torno al Senado, ¿no? Hay un encuentro nacional feminista histórico en el 96, si no me equivoco, ¿no? 96, en el cual se explicitó esta postura, ¿no?, entre feministas. Y después de eso, después de mucho tiempo, no se hizo un encuentro nacional. Eso como un primer contexto. La palabra postcolonial es compleja también porque no hay un consenso en relación a esa palabra, ¿no? Uno podría pensar en postcolonial, decolonial, anticolonial, ¿no? Las personas que ponen en cuestión la palabra postcolonial dicen, bueno, ¿estamos realmente en un estado postcolonial de las cosas? ¿Es que las colonias han dejado de existir? ¿O habría que pensar más bien en un discurso anticolonial? ¿Estamos en una situación postcolonial o neocolonial o de colonialismo interno, ¿no? En los países como el nuestro o en otros países también? La palabra decolonial viene de la tradición latinoamericana que ha construido los estudios culturales y los estudios subalternos en torno al tema, ¿no? Y que tiene más bien que ver entonces con trabajar por decolonizar nuestros discursos, nuestros saberes, la manera en la que hacemos la investigación, la manera en que hemos aprendido a pensar. Ahora, yo me iba acercando a estos temas desde experiencias también personales, militantes, que un poco también quisiera compartir, ¿cierto? Porque creo que una de las gracias del feminismo ha sido justamente este gran eslogan de los 70, ¿cierto?, lo personal es político, que fundamentalmente aludía, ¿cierto?, a cómo la familia ha sido construida y existen en ella jerarquías importantes a deconstruir, jerarquías políticas, cómo esas jerarquías también, o ese modelo familiar, ha servido para pensar el Estado-Nación, por ejemplo, también, o los imaginarios nacionales, ¿no? Pero esa promesa política que hay detrás de ese eslogan, lo personal es político, es algo que de alguna manera también es una posición política, ¿no? El hecho de trabajar con la experiencia. Entonces, hay un par de experiencias que les quiero contar para seguir hablando de esto del feminismo contemporáneo. Una primera experiencia que me parece interesante ocurrió en el 2004, si no me equivoco. Yo estudiaba en la Pontificia Universidad Católica, estaba saliendo, por ahí. Eran todas las discusiones en torno a la Castilla el día después. Entonces, la FEU de la Católica, que estaba en ese momento estaba dirigida por gremialistas, que siempre conocen más o menos la historia política, llamaba una gran marcha en el momento en que todavía no se sabía si iban a repartir o no iban a repartir la pastilla, si iban a estar disponibles los consultorios o no, ¿cierto? Llamó una gran marcha articulándose con Colegio Opus Dei y con algunos movimientos pro vida. Entonces, yo entrando a la universidad vi este cartelito de esta marcha y se me ocurrió llamar a 4 amigas feministas para ir a hacer una funa a esta marcha, ¿no? Éramos poquitas, pero bueno, lo hicimos igual, desplegamos un lienzo que decía algo muy sencillo: mujeres por el derecho a decidir, y comenzamos a repartir algunos folletos de la Red Chilena de Derechos Sexuales y Reproductivos, sobre que un poco orientaban en torno al uso del método Yuspe, ¿no? No sé si lo conocen, es como el método alternativo a la pastilla del día después, y que es muy fácil, es muy doméstico, es menos saludable, pero se puede utilizar también. Entonces de repente me vi con mis 4 amigas, ¿cierto?, desplegando este lienzo frente a un grupo de unas 400 personas
frente a los tribunales de justicia, y estábamos veredas, cada uno en una vereda, ¿no? Frente a frente. Nosotros repartíamos nuestro folletito, desplegábamos el lienzo, y esta gente poco a poco se empezó a enfurecer cada vez más, ¿no? De un momento tal en que la cosa se puso color de hormiga y llegaron los carabineros a intervenir. Nos rompieron el lienzo y comenzó de manera muy espontánea, comenzaron a gritarnos 3 insultos, ¿no? Muy a coro. 2 de ellos me parecieron muy impredecibles y el tercero no, ¿no? Nos gritaron asesinas, nos gritaron rotas y nos gritaron lesbianas, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque yo nunca he sentido, capaz que lo siento en otro momento, pero no he sentido hasta el momento una orientación sexual dirigida hacia las mujeres. No encontraba tampoco que mi aspecto físico correspondiera con el estereotipo maléfico de la lesbiana, y entonces me llamó la atención, ¿no? En ese contexto, evidentemente, la palabra lesbiana era utilizada como un insulto, más allá de que para mí no fuera un insulto. En ese contexto, la intencionalidad de esa palabra era ser utilizada como un insulto. Entonces me llamó la atención que esa palabra fuera la elegida. Yo miraba a mis compañeras y tampoco encontraba que mis compañeras correspondieran mucho con el estereotipo, ¿no? Entonces me quedé pensando mucho, bueno, después de tener harto susto de esta interacción bastante violenta, me quedé pensando en este insulto lesbiana utilizado en ese contexto, ¿no? Me llamó la atención la soberbia con la que ciertas mujeres se arrogaban la pertenencia, la propiedad de la palabra mujer. Me llamó la atención que la palabra lesbiana fuera utilizada allí como un insulto para decir tú en realidad no eres una mujer, o no eres una verdadera mujer, o eres dudosamente mujer. Porque las verdaderas mujeres están por la maternidad en todo. Eso es lo que me pareció leer a mí entre líneas. En el 2006, si no me equivoco, se hizo después de muchos años entonces un nuevo encuentro nacional en feminista. Yo era parte de la comisión organizadora de ese encuentro nacional en UNWE y planeamos 3 días de muchas actividades que finalmente terminaron reduciéndose bastante a la coyuntura política de si votaron a votar por Bachelet, ¿no? En ese contexto entonces varios discursos también me volvieron a llamar la atención, ¿no? Entre las feministas de la generación anterior, de la generación dictatorial, varios nos decían a quienes no queríamos votar por Bachelet que le hacíamos el favor al patriarcado, ¿no? O que le hacíamos el favor a la derecha. Otras feministas decían que había que votar por Bachelet porque ella representaba, encarnaba la posibilidad de la reconciliación nacional, ¿no? Ella que había perdonado, ella que había sufrido todos los avatares de la dictadura, ¿cierto? Y había salido a perdonar, era un ejemplo, digamos, una posibilidad de identificación, ¿no? Junto a todo lo que implicaba en términos simbólicos que hubiera una mujer presidente. No llegamos a ningún acuerdo muy sustantivo después de ese encuentro, y me llamó la atención, sobre todo en esas discusiones, la agresividad con la que muchas veces algunas feministas, ¿cierto?, interpelaban a otras feministas que no necesariamente queríamos votar por Bachelet. Sin embargo, cuando Bachelet ganó en el 2006, para mí también fue una sensación muy extraña, muy ambivalente, muy contradictoria, el ver a esta gran cantidad de mujeres saliendo a la calle con la bandera presidencial cruzada, ¿cierto? Felices, como nunca antes probablemente, ¿no? Me sentí como siendo público de algo en lo que no podía participar, pero al mismo tiempo profundamente conmovida, ¿no? de esta sensación de empoderamiento que yo sentía en la calle en ese día, ¿no? Pero nuevamente me llamó la atención el por qué pareciera ser que la categoría mujer algo dudaba en mí en relación a eso, ¿no? O yo no era una verdadera mujer o yo no era una verdadera feminista, ¿no?
conversábamos con algunas amigas en torno a esas preguntas. El feminismo postcolonial a mí se ha presentado como una posibilidad, como una alternativa, que justamente tiene que ver con esta no certeza del sujeto político del feminismo. El sujeto político del feminismo no está definido a priori. El sujeto político del feminismo no es preliminar, se define en la lucha. El feminismo postcolonial justamente lo que ha hecho es poner en cuestión este sujeto del feminismo universal, ¿no? Nosotras las mujeres. Ha hecho una reflexión sistemática de las relaciones de poder entre mujeres. Relaciones de poder, entonces, que no solo tienen que ver con el género, ¿no? Es decir, no solo la cuestión tendría que ver con relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino con relaciones de poder entre mujeres por factores de clase, raza, orientación sexual, etc., ¿no? Preferencia, zonas geográficas de vida, etc. Me ha parecido interesante el feminismo postcolonial en ese sentido, ¿no? Por cómo el sujeto del feminismo no está predefinido entonces, sino que se define en un ejercicio, para decirlo en palabras de Alejandra Castillo, ¿cierto?, en un ejercicio polémico de toma de la palabra. El feminismo postcolonial, entonces, podríamos decir que surge a partir de las experiencias de mujeres racializadas, ¿no? Es decir, mujeres que, cuya pigmentación de piel, ¿cierto?, ha significado cosas en términos políticos, ¿no? Me voy a referir entonces ahora a algunos de sus ejemplos, ¿no? Fundamentalmente a tres: el feminismo negro en Estados Unidos, el feminismo chicano y el feminismo musulmán, para después volver un poquito a Chile. Hay una autora que se llama Kimberly Crenshaw que, siendo feminista negra en Estados Unidos, se refería a un tipo de experiencia difícilmente accesible al lenguaje, decía ella, ¿no? Ella hablaba de mujeres negras, que viviendo en sus comunidades, ¿cierto?, en Estados Unidos, eran víctimas de violencia por sus parejas heterosexuales, ¿no? Sus hombres entonces las violentaban. Estas mujeres entonces eran presionadas por las feministas a denunciar a sus parejas, ¿no?, a sus parejas hombres negros, ¿no? Y eran tensionadas también por sus propias comunidades que les decían no denuncien, porque si ustedes denuncian, lo que van a hacer es reforzar el estereotipo del hombre negro violento, ¿no? Si en Estados Unidos ha habido una historia de racismo histórica, ¿no? O sea, no solo la esclavitud, sino que las políticas de segregación, las leyes antimestizaje, todos los problemas en relación al voto, que estuvieron siendo problemáticos hasta hace no tanto y siguen siendo, ¿no? El reforzamiento entonces, el estereotipo del negro violento, ¿cierto?, era algo que circulaba y que, por lo tanto, era el argumento de las comunidades negras para que las mujeres no denunciaran la violencia, ¿no? Por su parte, las feministas blancas, pongamos el apellido, ¿cierto?, consideraban que estas mujeres eran sumisas si no denunciaban, ¿no? Tensionadas entonces por esas dos demandas, ¿no? Las mujeres negras, estoy caricaturizando un poco la respuesta, ¿no? Las mujeres negras habían dicho algo como: ¿por qué yo tendría que confiar en la policía? ¿Por qué yo tendría que denunciar? A lo mejor tú, mujer blanca, ¿cierto?, confías en la policía. Mi experiencia es que no hay que confiar en la policía, ¿no? A lo mejor tú piensas que el mundo está hecho de imagen y semejanza de los hombres, pero mi experiencia es que el mundo no está hecho de imagen y semejanza de los hombres negros, ¿no? Al parecer yo le debo una lealtad a mi comunidad que tú no necesariamente te debes, ¿no? Y por otro lado, hacia la comunidad negra,
¿Tendré yo que esperar entonces que se solucione los problemas del racismo en Estados Unidos para poder demandar y denunciar que estoy siendo agredida cotidianamente? ¿No? Ante esa doble incomprensión, si queremos, es posible visualizar la pobreza de nuestras herramientas políticas, ¿no? La pobreza que hemos tenido como feministas en términos de herramientas políticas, cognitivas, teóricas, ¿cierto?, para pensar la dominación. Porque lo que les pasaba a esas mujeres finalmente era que su experiencia se volvía irreal, ¿no?, hacia un lado o hacia otro. El feminismo negro entonces en Estados Unidos nace de ese tipo de contradicciones, nace de ese tipo de constataciones, ¿no?, de una doble incomprensión política, ¿no?, o de esta tensión a tener que elegir entre un combate u otro. O me comprometo con el combate antirracista o me comprometo con el combate feminista, ¿no? Pero esta falsa sensación de que habría que elegir uno de los dos o poner en prioridad alguno de los dos, ¿no? Angela Davis, feminista negra también en la época, decía en todo caso que esto no era una situación nueva, ¿no?, que esto ya venía ocurriendo hace mucho tiempo, que en la época sufragista, ¿cierto?, ya las mujeres blancas, en el momento en que mujeres blancas que luchando por el derecho al voto, ¿cierto?, se hicieron muy empáticas, muy solidarias también del movimiento abolicionista, ¿no?, en Estados Unidos. Pero que sin embargo, cuando el debate comenzó a ser, ¿es posible que el voto se les dé primero a los hombres negros?, ¿no?, entonces varias mujeres blancas, feministas, ¿cierto?, dijeron, no es posible que las esposas de los primeros inmigrantes, ¿no?, las esposas blancas de los primeros inmigrantes, vayamos a tener indignamente el voto después que vivimos. Curiosamente, diciendo eso, las mujeres blancas decían al mismo tiempo, ¿cierto?, que en realidad las mujeres blancas tenían que tener el derecho al voto antes que las mujeres negras también, ¿no? Por los negros se entendía todo, ¿no? Entonces tampoco era que el derecho al voto tuviera que ver con una cuestión de las mujeres tenemos que tener el derecho al voto, sino que las mujeres blancas tenían que tener el derecho al voto antes. Eso ocurría en 1860, ¿no? Es recordado por Angela Davis, es historizado por Angela Davis para decir estas contradicciones vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Estas contradicciones han marcado la historia del movimiento feminista. El feminismo chicano, que entonces por chicano entendemos, ¿cierto?, a los descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿no?, que han tematizado sus identidades como identidades híbridas, identidades en contradicción, identidades que pasan por la sensación de estar siempre en la frontera, ¿no?, de no sentirse identificados ni con el español ni con el inglés, sino que con ambos al mismo tiempo, la creatividad de inventar un nuevo idioma, el Spanish, ¿cierto?, para dar cuenta de mis propias experiencias, de que ojalá el lenguaje se acerque lo más posible a lo que estoy sintiendo, ¿cierto? La feminista chicana, el movimiento chicano descendiente en gran medida de las estrategias políticas del Black Power, de las panteras negras, etcétera, ¿cierto? Las feministas chicanas, sin embargo, comenzaron a tener un tipo de problema parecido también en los 70, ¿no? Experiencias como las siguientes, ¿no? Mujeres del movimiento chicano que tenían por pareja a hombres blancos, ¿no? Mujeres del movimiento chicano que decidían hacer estudios superiores fuera de sus comunidades de origen. Mujeres del movimiento chicano que decidían hacerse feministas, ¿no? Tres tipos de experiencias que fueron catalogadas o nombradas con otro insulto, ¿no? Malinche. Estas mujeres entonces encarnarían el malinchismo dentro del movimiento chicano, ¿no?, la traición. Ante ese tipo de experiencias, entonces las mujeres chicanas arman también su propio movimiento, el feminismo chicano. Gloria Saldúa es una de las grandes exponentes de este feminismo, ¿cierto? Y ella justamente tematiza el tema de la frontera como una posibilidad de construir conocimiento también,
¿cierto? Como una posibilidad de construir subjetividad, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Estas afinidades de experiencias en momentos, en lugares distintos, ¿no? Pensemos ahora en el feminismo musulmán. A mí yo les contaba algunas de estas cosas, ¿cierto?, a los estudiantes de mi curso que se las deben estar repitiendo. Pero a mí me tocó hacer mis estudios de doctorado en Francia y yo nunca me imaginé, ¿cierto?, llegando a Francia, que existía algo así como el feminismo musulmán, ¿no? Yo tenía también una imagen muy lejana, además no tenía casi imagen de las mujeres con velo. No era algo que yo viera de manera muy cotidiana en Chile, ¿no? Y si tenía esa imagen, era la imagen estereotipada de la mujer sumisa, ¿no? De la mujer oprimida por el patriarcado árabe, por el patriarcado del Islam, ¿no? Curiosamente, entonces, en mi universidad, una universidad de izquierda, con una gran tradición de izquierda, hicieron clase allí los grandes teóricos franceses, ¿cierto? Foucault, Lacan, París 8. Era una universidad donde había muchos inmigrantes y muchos franceses que no eran inmigrantes, pero cuyo color les hacía ser sujetos dudosamente franceses, ¿no? Para la mirada del francés tradicional. Y me encontré en esa universidad con chicas que usaban el velo con unos grandes prendedores, ¿no? O que usaban el velo al mismo tiempo que usaban zapatillas Nike y que pinchaban muchísimo con chiquillos, ¿no? Chiquillas que no correspondían para nada, en suma, al estereotipo que uno pudiera tener de la mujer con velo, ¿no? En ese contexto, entonces, se me apareció la imagen de un personaje político que se llama Uriah Butler, que es la portavoz de un colectivo anticolonial que se llama Les Indigènes de la République, ¿no? Los indígenas de la República. Esta mujer, entonces, ha hecho una crítica sistemática al racismo de las feministas francesas, ¿no? A la islamofobia de las feministas francesas. Entonces, por ejemplo, algunas escenas de la calle, ¿no? Ella cuenta que en el 2007, en una marcha feminista, llevaba un lienzo que decía "No feminismo sin antiimperialismo", ¿no? El contexto francés es de un... Hay muchos matices, ¿no? Por eso, hay afinidades entre estas experiencias, pero también hay discontinuidades, diferencias, ¿no? En el contexto francés hay una tradición de antirracismo paternal, dice ella, ¿no? De un paternalismo antirracista, ¿no? Es decir, de un antirracismo que se cuenta a sí mismo el cuento de que qué buena persona soy porque soy antirracista, ¿no? Y de un discurso proteccionista, victimizador, ¿no? De quienes sufrirían racismo. Entonces, frente a ese tipo de contexto, ¿cierto? Esta mujer decía que estaba en esta marcha, ¿cierto? En el 2007, desplegó su lienzo, no al feminismo sin al antiimperialismo, y algunas mujeres blancas, feministas, ¿cierto? Comenzaron a gritar, ellas eran evidentemente musulmanas, ¿no? Comenzaron a gritar gritos de solidaridad con las mujeres de Irán, ¿no? Solidaridad con las mujeres de Irán, solidaridad con las mujeres de Afganistán, etc. Y estas mujeres, entonces, como una reacción espontánea, empezaron a responder solidaridad con las italianas, solidaridad con las suecas, solidaridad con las alemanas, solidaridad con las francesas, ¿no? Ella nos dice, lo leo acá, ¿cierto? Lo cual significaba decir, ¿por qué solamente ustedes, mujeres blancas, tienen el privilegio de la solidaridad? ¿No? Ustedes también son golpeadas, violadas, ustedes también sufren las violencias masculinas, ustedes también son mal pagadas, despreciadas, sus cuerpos también son instrumentalizados. Bueno, les puedo decir que nos miraron como si fuéramos unas extraterrestres, ¿no? El privilegio y la solidaridad. Al mismo tiempo, Uriah Butler también critica entonces el racismo del feminismo francés, ¿cierto?
en los argumentos más reiterativos contra el uso del velo, ¿no? Hay un feminismo institucional, como hay en la mayoría de los contextos, ¿cierto?, que se opone fuertemente al uso del velo, ¿no? Como contexto, es importante decir que en el 2004 el Estado francés prohíbe el uso del velo en los colegios, ¿cierto? Se habla de ostentación de signos religiosos, se abrieron 1000 debates, ¿cierto? Andar con una cruz grande entonces sería ostentación de un signo religioso también, habría que prohibir entonces también el uso de cruces. En 2011 lo que entra en vigor es una ley aún más estricta que prohíbe el uso del velo integral en cualquier parte, en cualquier espacio público, no solo en la escuela, ¿no? Yo le contaba a mis estudiantes que lo que me tocó ver ahí fueron expresiones muy creativas de personas que finalmente, mujeres que lo que finalmente hicieron era, utilizar estas, por ejemplo, mascarillas que se usan a veces cuando está muy contaminado Santiago, esas mascarillas como blancas, ¿cierto? Para no pagar el parte, ¿no? Que hay que pagar al momento de usar este velo integral. Taparse lo más posible de manera muy creativa y finalmente no obedecer, ¿no? Otras mujeres simplemente pagaban el parte y otras mujeres comenzaron a romper los estereotipos también, porque hay mujeres blancas, parisinas, que se han vuelto musulmanas también, ¿no? Y que comienzan también a contrarrestar los estereotipos de la típica musulmana racializada, morena, ¿cierto?, supuestamente feminizada, ¿cierto? Ahora, el argumento de Bouteldia para defender el uso político del velo es complejo, ¿no? Y se los quiero como leer también, para que así estar lo más apegada posible a lo que ella dice. Entonces, frente al argumento de las feministas institucionales francesas de las mujeres, tenemos que defender a las mujeres musulmanas de su opresión en el patriarcado árabe, ¿cierto?, en el patriarcado del Islam. Lo que dice esta mujer es que para muchas de las jóvenes de los suburbios de París, usar el velo es una manera de negociar, ¿cierto?, con sus hombres, ¿no? Entonces dice, lo leo textual, lo siguiente: nosotras estamos obligadas a construir un feminismo paradojal, lo que significa hacer una crítica radical del sexismo en nuestro medio y en la sociedad, y al mismo tiempo rechazar los discursos racistas y esencialistas que bestializan a los hombres árabes. No es como para las francesas, que no tienen más que luchar directamente contra sus hombres. Nosotras debemos luchar para que nuestros hermanos y nuestros padres sean rehabilitados. Se trata de una competencia patriarcal entre hombres, pero una competencia que va a la par con una relación de racismo. Hay que pasar por su revalorización del velo, ¿no?, por su rehumanización. Dar pruebas de lealtad para ganar nuestra libertad. El feminismo ideal no podemos permitirnoslo, es un grupo de blancas. La significación del velo es esa. El velo dice a los hombres blancos, no nos tendrán. El velo es un mensaje que dice al hermano, puedes confiar en mí, yo no te traicionaré. Nuevamente vemos aquí, ¿cierto?, la misma tensión de la que estamos hablando, ¿no? Una tensión que por una parte se enfrenta a la incomprensión, ¿cierto?, de un feminismo blanco institucional, ¿cierto?, y por otra parte a un sexismo complejo, una feminista colonial francesa, descendiente además de madre colonizada, ¿cierto? Dice lo siguiente: la feminidad encarnada por las jóvenes feministas musulmanas militantes es una respuesta presente a la persecución pasada de nuestras madres colonizadas, estigmatizadas como mujeres lascivas, inmorales y sumisas, ¿no? Es un lugar común de los archivos coloniales el representar a las mujeres colonizadas como disponibles, ¿no? Cuerpos disponibles, provocadores, tentadores, con bajo coeficiente intelectual, con baja moralidad, ¿no? Que entonces exculparían de las sistemáticas violaciones de los colonizadores, ¿cierto? Ya que estos cuerpos son así, ¿no? Son o más infantiles, o más salvajes, o más inmorales, en todo caso dudosamente humanos, ¿no? Frente a aquello, entonces,
frente a este estereotipo que ha sido construido sobre la mujer colonizada en general. Hay diferencias, por supuesto, dependiendo de los contextos, pero como les digo, hay un lugar común en relación a la gente que hace investigación en torno al tema, hay un lugar común en torno a este cuerpo colonizado disponible, ¿no? Entonces, el Sutherland dice, esta performance, ¿no?, de la mujer con velo, de este cuerpo cerrado, público, ¿no?, es entonces, o podría ser entendido como una respuesta presente a la persecución pasada, ¿no?, de nuestras madres. Sin embargo, dice el Sutherland, es una respuesta que permanece prisionera en la dialéctica del saber y del poder colonial. La joven con velo performatea una feminidad tradicional, virgen, piadosa y efectivamente poderosa, ¿no?, como todas las figuras femeninas heroicas, vírgenes, combatientes o amazonas. Me acabo de acordar que tenía un power. Tiene que entrar esta cosita. Esto me pasa siempre. Ahí está. No. Ahí. Bueno, van a ir apareciendo unas imágenes de lo que hemos ido conversando. Me acordé porque nuestras vírgenes latinoamericanas, ¿cierto? Nuestras figuras marianistas también son figuras poderosas, ¿no? Autosuficientes, ¿no? Púdicas pero autosuficientes, guerreras, ¿no? Pero pareciera ser que son un cuerpo impenetrable, ¿no? Entonces, el Sutherland dice, hacer acto de lealtad hacia nuestros hombres, dando garantías y rendiendo cuentas de nuestra sexualidad, es, guardando las proporciones, ratificar el conjunto de los estereotipos coloniales, ¿no? Es reconocer que como ayer tenemos la responsabilidad de su persecución, que somos las traidoras, que somos el punto débil del combate antirracista, ¿no? Esta exigencia de las comunidades acosadas por el racismo, ¿no?, de exigir de sus mujeres pudor, de exigir de sus mujeres una buena conducta sexual, tiene que ver justamente con cómo las mujeres movilizan una serie de temores en relación al desorden político que pasa justamente por el miedo a que el enemigo se apropie de este cuerpo, ¿no?, a que el enemigo se apropie, el colonizador se vuelva a apropiar del territorio, ¿no?, simbolizado por este cuerpo, ¿no? Son ejemplos entonces distintos de algunos feminismos que están a la base, ¿cierto?, de esto que hoy día podemos llamar feminismo colonial. Tenemos ahí una de las manifestaciones, acá al lado dice el pudor es un derecho, el velo es menor, ¿no? Y la que aparece después es Uriel Butelia. En Chile, entonces, simplemente para ir terminando y quizás ahí conversar un poquito más, yo creo que me estoy acercando al feminismo postcolonial justamente porque lo que he ido pensando, ¿cierto?, es cómo se ha construido en Chile la norma racializada de la feminidad, ¿no? Yo estipulo la existencia durante la historia del movimiento feminista chileno con sus continuidades y sus discontinuidades, con sus configuraciones sociohistóricas específicas, pero en todo caso una línea, una continuidad que pasa por un discurso de la superioridad moral de las mujeres, ¿no? Que sería esta idea de que existe un conjunto de cualidades específicamente femeninas, como el cuidado, la proximidad, la mediación, el duelo, etc.,
que vendrían a humanizar, renovar, limpiar la política. Ese discurso ha sido utilizado de manera estratégica por las feministas en Chile de distintas maneras, ¿no? Ha servido, por ejemplo, para obtener el voto, ¿no? Amanda Labarca utilizaba perfectamente este argumento para decir que las mujeres merecían un espacio en la arena pública, en la arena política, porque sus cualidades específicas vendrían a mejorar la política, la manera de hacer política, ¿no? Los hombres estarían de alguna manera más propensos a las tentaciones de la corrupción, etc., ¿no? Las mujeres entonces tendrían a humanizar la política, ¿no? Una especie de figura mesiánica, ¿no? De la feminidad, de la feminidad tradicional, ¿no? Lo complejo de este discurso, que ha permitido obtener en todo caso derechos para las mujeres, es que ha sido utilizado, ¿cierto?, de manera contradictoria, paradójica, problemática, ¿no? Este patrimonio moral de las mujeres no se reparte por igual entre todas las mujeres, ¿no? Pareciera ser que la historia nos demuestra que este patrimonio moral se concentra más bien en ciertas mujeres que curiosamente son más blancas, más ilustradas, pertenecen más bien a la clase media que otras mujeres, ¿no? De las otras mujeres, de las malas mujeres de la nación, se duda en términos morales, ¿no? Este patrimonio moral entonces genera jerarquías entre mujeres, ¿no? Junto con otra serie de problemas, como que es un argumento dicotómico basado en el argumento de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, un argumento heteronormado que refuerza binarismo, etc. Junto con todos esos problemas, refuerza jerarquías entre mujeres, ¿no? Entonces, pensar en la norma racializada de la feminidad hoy día en Chile tendría que ver con cómo pensar o cómo problematizar, ¿cierto?, que esto que ocurría, ¿no? Lesbianas. Ese insulto, lesbianas, ¿cierto?, es una manera de decir, ¿cierto?, la feminidad nos pertenece a nosotras, ¿no? Mujeres blancas, de élite, educadas. Nosotras somos las verdaderas mujeres de Chile, ¿no? La afirmación de la feminidad hegemónica pasa por la alterización de otras mujeres, la alterización de otras mujeres, ¿no? Es decir, convertir a mujeres en otras, en las malas mujeres de la nación. ¿Cuáles son hoy día las malas mujeres de la nación? Muchas, ¿no? Las mujeres mapuches, las prostitutas, las colombianas, inmigrantes en general. Yo también creo que lo comentábamos en clase, la marcha que ocurrió hace poco en Antofagasta en contra de los inmigrantes colombianos tenía una parte del reclamo que era de mujeres de mineros, ¿cierto?, que reclamaban contra estas putas, ¿no?, que venían a robarles el marido, ¿no? Y a pedir la expulsión de estas mujeres, ¿cierto?, que venían a problematizar, ¿cierto?, la feminidad chilena. Si la feminidad es entonces un privilegio, si la feminidad, la buena feminidad es entonces un privilegio, habría que desmontarla, ¿no? Habría que problematizarla, habría que volver sobre esas experiencias de irrealidad, ¿no?, de las malas mujeres de la nación. Si la manera en la que yo confirmo mi existencia en la buena feminidad nacional, mis experiencias en tanto mala mujer de la nación van a ser más irreales, van a ser más invisibles. Entonces podríamos decir que pensar en un feminismo postcolonial tendría justamente que ver con deconstruir esta certeza de la palabra mujer, para volver entonces a problematizar esas experiencias que iluminen también un poquito algo sobre la igualdad. Eso se me ocurre decir por el momento. Pues conversemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Allá. Hablaba de las mujeres, entonces, ¿qué pasa también? Yo creo que debería incluir también a los transexuales. O a los hombres que se identifican como directamente hombres que se identifican como feministas. Sí, claro, claro. A eso me refiero con que el sujeto del feminismo no está predefinido, es de quién quiere apoyarse. Y que ese sujeto se va a definir con una lucha. No con una receta que dice el sujeto del feminismo son las mujeres. Sí, por supuesto, transexuales, hombres, bisexuales, disidentes sexuales, todos aquellos son personas que podrían militar feministamente. Junto a ellas. Una de las últimas cosas que se dijo en tu discurso es como deconstruir la palabra mujer. ¿Cómo llegar a deconstruir la palabra o el concepto de mujer y qué viene después de esa deconstrucción? No lo sé, yo creo que es más bien que es un ejercicio que pasa por investigar, que pasa por hacer política, que pasa por pensar, por leer, ¿cierto? Pero en todo caso no es algo tan poco común. Yo creo que muchas mujeres no nos hemos sentido cómodas con la categoría mujer muchas veces. Entonces no es algo que pase de manera tan poco cotidiana, sino que más bien que creo yo que este feminismo militante, racializado, feminismos de color, feminismos postcoloniales, lo que hacen es sistematizar esas incomodidades, ¿no? Esas incomodidades que muchas mujeres sin necesariamente ni ser lesbianas, ni transexuales, ni ser excesivamente revolucionarios, ni nada, hemos sentido como una incomodidad con la palabra mujer, ¿no? Con la certeza de la palabra mujer justamente me refiero a que esa palabra ha sido construida, que una no es mujer en solitario, que se es mujer porque existe algo así que se llama hombre, ¿no? Y en esa medida, la heteronormatividad nos encierra en categorías que no nos satisfacen, no nos satisfacen, a muchos no nos satisfacen. Entonces, ¿para qué seguir reproduciendo categorías que no nos hacen felices? Y finalmente el feminismo es una búsqueda por ser un poquito más felices y más libres. No es nada más allá de eso, creo yo. Pero lo que te quiero decir con eso es que creo yo que no es un gran ejercicio intelectual, ni que después si no hay mujer entonces hay un caos, si no hay hombre entonces hay un caos. O sea, es cosa de mirar la calle nomás. La mayoría de las personas son una mala copia del original, ¿no? Del original mujer o del original hombre. Que no considera importante también de construir el concepto de postcolonialismo, entendiendo que dentro de las relaciones coloniales se dan estas jerarquías con mujeres. ¿De construir el concepto postcolonialismo o de construir el colonialismo? No, el concepto postcolonialismo, entendiendo que de todas maneras estamos inmersos en relaciones coloniales, y todo eso se dan estas jerarquías entre mujeres y hombres. Sí, por eso decía al principio, ¿cierto? Que la palabra postcolonialismo es una palabra discutida, ¿cierto? Todas las palabras que empiezan con post son un poco discutidas. Las palabras que empiezan con anti también, ¿cierto? En Latinoamérica en general se utilizaba la palabra decolonial. Así también, por ejemplo, se le ha llamado a Judith Butler una postfeminista. Y Judith Butler dice, no, yo no soy feminista, soy feminista nomás. Entonces, por eso, son palabras que quizás más bien tienen que ver con posiciones transitorias, con debate, y con la buena idea, ¿cierto?, de que de todas maneras ocurran debates en torno a las palabras, en torno al uso de las palabras. Sí, yo creo que, por ejemplo, en Chile existe un estado colonialismo interno, por ejemplo, en relación al pueblo llamado originario, en relación a los mapuches. Claramente estamos en un estado neocolonial, ¿no? Y en el sur probablemente uno sentiría que está derechamente en un estado colonial de las cosas, ¿no? Entonces, sí, es una categoría discutible de todas maneras.
Sí. O sea, tengo como una acotación y una duda. ¿Ya? Me pasa de que me cuesta como poder construir el feminismo como movimiento social, como de esta misma como mirada histórica de cómo ha sido el feminismo. Me he dado cuenta que está siempre como en la dualidad de distintas, pero de distintas posturas. Entonces como que, por lo menos por la mirada que veo yo, como que no se ha logrado una unidad que pueda constituir al feminismo como movimiento. Y no conozco como, no tengo mayor conocimiento de cómo es el feminismo en Chile. ¿Hay como alguna apuesta contemporánea en Chile de alguna unidad de feminismo como que pueda llevar como más gravedad o pueda tener como una propuesta un poco más fuerte de feminismo como frente a las diversas temáticas? Bueno, ahí me ocurren varias cosas. Yo hoy por hoy no estoy militando en ningún colectivo feminista, estoy menos actualizada que antes sobre el debate. Pero también quizás habría que pensar por qué la unidad sería un horizonte utópico. ¿Por qué la unidad del feminismo sería un horizonte utópico? ¿Por qué sería eso lo real? ¿Por qué no pensar en feminismos múltiples, en conflicto, en debate, definiéndose todo el tiempo? ¿No? Si finalmente la política es eso, ¿no? Un conflicto productivo, creativo, y también disruptivo y también cansador muchas veces. De lo que me ha tocado ver a mí hoy por hoy, sí, existen varios feminismos distintos, existe un feminismo institucional, existe un feminismo autónomo, existen otras que no se identifican con ninguna de las dos categorías y consideran que esas categorías son como externas a ellas, ¿no? Existen feminismos que están en la mano de disidentes sexuales, que no simplemente de mujeres. Y en esa medida, entonces, hay una multiplicidad de voces. Ahora sí, es posible que en algunos contextos uno quisiera una voz única, una voz articulada, ¿cierto?, que pueda responder a ciertos debates de manera más certera, ¿no? Por ejemplo, en relación al aborto, ¿no? Queda mucho trabajo ahí, mucho problema para discutir de eso, ¿no? Y quizás ahí uno esperaría una política más clara, más definida. Pero no sé, es una pregunta abierta si la unidad del movimiento social es una utopía. Profe, es que cuando se refiere que en el feminismo postcolonial, como que reduce la certeza que hay en relación a la definición del género femenino, pero queda claro eso queda claro en la lucha. ¿No es un poco como particularizar eso como en cada situación feminista que ocurre, como lo que mencionó? Por ejemplo, si es que el género femenino se define de cierta manera, lo que pasaba con las feministas negras, con las feministas chicanas, con las feministas aquí en Chile, feministas musulmanas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando hay, por ejemplo, un movimiento feminista que se encarga de reforzar las posiciones hegemónicas en la que está en contra otros movimientos feministas? Por ejemplo, si yo pienso en el feminismo del CERNAM o el feminismo de Bachelet, de repente esa posición puede fortalecer otras estructuras de dominación que tengan que ver con la raza o no sé, otras dimensiones del género femenino. Por eso lo encuentro como poco, no sé, puede ser como ese particularismo puede sonar un poco ambiguo de repente. No sé si entiendo bien tu pregunta. A ver, si es que un feminismo, entre comillas, institucional o un feminismo de Estado puede reforzar relaciones de poder entre mujeres, evidentemente, ¿no? O sea, creo que ahí en alguna diapositiva parecía Juana Calzonao, ¿no? Como que ha tenido derechos y frontales confrontaciones con Bachelet, desmintiendo el liderazgo femenino, ¿no? Especialmente femenino, que sería este liderazgo de la mujer buena, próxima, ¿no? Y lo que dice Juana Calzonao simplemente esta mujer es una genocida, ¿no? Esta mujer no merece, cuando era Bachelet directora de ONU Mujeres, ¿cierto? Esta mujer no merece liderar los destinos de las mujeres en el mundo, porque esta mujer asesina a mapuches en el sur, ¿no? Esa frase que puede parecer súper fuerte, lo que hace es visibilizar exactamente la norma racializada de la feminidad, ¿no? Y cómo se generan jerarquías entre mujeres, y lo que hace ahí Calzonao es decir, es mentira,
tu liderazgo femenino. Es un discurso bonito, decía en alguna declaración en su blog. Es solo un discurso bonito. La segunda parte de tu pregunta no sé si la entendí, como esto de los particularismos. ¿Qué quieres decir con eso? Es que cuando se dice que como que no hay certeza en relación a lo que es el género femenino y eso se define en la lucha. ¿A qué lucha se refiere? ¿Cuál es la certeza que tiene esa lucha? No sé, ¿qué objetivos plantea o lucha contra qué? No, o sea, tiene que ver un poco con lo anterior. O sea, no sé si la unidad de la lucha, si la certeza de la lucha, si el objetivo A, B, C o D es un horizonte utópico. Yo no lo sé. Capaz que en algunos momentos sí. Yo no digo tampoco que no sé qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero creo que las alianzas estratégicas y transitorias son una posibilidad, ¿no?, de construir unidades, pero contingentes, ¿no? Así como los amores contingentes de Simone de Beauvoir, ¿no? Unidades contingentes, ¿no?, en ciertos momentos, ¿no? Con objetivos claros en ciertos momentos. Pero es muy difícil que se mantenga esta estabilidad, esta unidad, estos objetivos tan claros, tan precisos, en relación a cualquier movimiento social, creo yo. Y con perturbar la certeza de la palabra mujer, ¿no? Lo que quiero decir simplemente es que, al revés, creo que la certeza de la palabra mujer lo que hace es más bien oprimir que liberar. Creo que es justamente cuando mujeres heterogéneas, con cuerpos heterogéneos, le ponemos problemas a la certeza de la palabra mujer, que es posible que esa palabra pueda ser liberadora para alguien. Algunos simplemente plantean que ya no tiene ningún sentido la palabra mujer. Yo no estoy tan segura. Digo que lo que sí es que esta certeza a priori de que una mujer es A, B, C, D es opresora, es normativa, ¿no? Así como decir un hombre es A, B, C, D, tiene que ser viril, tiene que hacer esto, tiene que mantenerlo en la casa, la verdad, también es opresora, también es normativa, ¿no? Entonces, el binarismo siempre es problemático y siempre implica relaciones de dominación. Yo también quería opinar que con respecto a la pregunta que hacía la compañera sobre la dificultad que puede tener construir un movimiento feminista como unitario, o sea, de hecho ya como universalizar un movimiento de mujeres, yo por lo menos dentro de mi perspectiva lo considero un error por todas estas particularidades que tiene cada mujer en cada rincón del mundo. O sea, que un ejemplo, que no sé, ¿cómo se llama este movimiento Femen que está en Europa, que pretende hacer la revolución feminista en el 2017? Ellas, es un error político, un error social, un error histórico, un error cultural, porque mujeres blancas pretenden liberar a todas las demás, pero eso no encuentro que sea un constructo de contenido, porque finalmente vienen otras mujeres a liberarnos y nosotras mismas no estamos haciendo la pega. O sea, ¿de qué forma estamos haciendo, o sea, de qué forma piensa en el feminismo esa mujer, ¿verdad? Yo por lo menos estoy como en contra de ello, y por lo mismo también no conocía esta categoría de feminismo postcolonial, como la condición de racialidad que puede tener para una mujer u otra en la lucha, en el análisis de sus problemas, en la vivencia de su experiencia, y que debe ser bueno, pero también me preguntas, a lo mejor hay otro tipo de feminismo, o sea, se inclina más por la racialidad. Habrá otro feminismo, sabemos que también es de clase, puede haber feminismo marxista, liberal, radical, que también había otras tendencias, pero quizá hay otros feminismos que se ocupen por otras condiciones de las mujeres, como para su análisis, y que la encuadren en ciertas categorías para poder identificarse. Sí. La pregunta feminismo postcolonial, que se preocupa principalmente de la racialidad de las mujeres. O sea, a grandes rasgos, lo que aprendí hoy. Y me preguntaba si había también otro tipo de feminismo que se preocupara como por otras categorías que pudieran tener las mujeres, para poder identificarse o poder analizar sus vivencias, experiencias como mujeres dentro de un contexto, aparte de las corrientes típicas del feminismo liberal, marxismo, libertario, etc. ¿Hay como otra corriente contemporánea que nos pueda actualizar? Yo diría que sí, o sea, hay mucha diversidad en el feminismo y es lo bonito también de eso, ¿no? O sea, en términos de sujeto político hay varias propuestas.
la teoría queer es una de ellas, el cyborg, el sujeto cyborg, de Donna Haraway, ¿cierto? De otras propuestas también. Pero todas estas propuestas, que no sé, buena o malamente se les ha llamado como modernas, ¿no? Coinciden quizás en problematizar la homogeneidad, ¿no? Del sujeto del feminismo, ¿no? En que ese sujeto es mucho más problemático de lo que pudiera parecer. Otras mujeres dicen, otras feministas dicen, bueno, pero es que ¿cómo construimos algo deconstruyendo todo? ¿No? Que es como la típica crítica al deconstructivismo. Pero habría que... es algo que depende de configuraciones políticas, ¿no? De contextos, de lo que las personas quieran construir como alianza. Creo yo, pero no tengo tampoco certeza de cómo se hace, ¿no? Un trabajo conjunto. Claro, sé que el sujeto del feminismo está hoy día muy puesto en cuestión y sé que pensar hoy que un hombre no puede ser feminista, que un transexual no puede ser feminista, que una lesbiana no puede ser feminista, no solo es de mal gusto, sino que plantea problemas políticos que ya están bastante discutidos de los años 70, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esto ya está bastante discutido, me parece a mí que en Chile eso sigue ocurriendo. Y en muchos países eso sigue ocurriendo, ¿no? O sea, que ya las cosas estén discutidas a nivel teórico no significa que en la práctica no se sigan dando. Y a mí me parece que se siguen dando. O sea, hace creo que un año, un encuentro feminista le prohibió entrar a los hombres, por ejemplo, ¿no? Hace unos pocos años en Brasil yo fui a ese encuentro. Las feministas mujeres, una gran parte de ellas votó en contra de la petición de transexuales de pertenecer al movimiento feminista latinoamericano, ¿no? Y entonces alguien decía, bueno, pero ¿y qué pretendes tú? ¿Que le levantemos los pantalones, la falda a quien como condición de entrar al encuentro feminista? Porque hay transexuales que no tenemos idea si son mujeres u hombres. O sea, esa certeza nuevamente de las categorías sexuales es una construcción, es arbitrario. Entonces, habría que entonces levantar la falda para ver si tiene pene o no tiene pene, para ver si entra o no entra al encuentro. Es ridículo, ¿no? Entonces, es una pregunta que solo lo que hace es caricaturizar lo absurdo de esta pertenencia o no pertenencia al movimiento feminista. Que se sigue repitiendo, que se repiten acá, por ejemplo. Sí, o sea, el colonialismo interno. El gran fantasma contra estos bárbaros inmigrantes que nos vienen a invadir, que también ocurre acá, solo que los bárbaros son latinoamericanos, ¿no? La incapacidad de empatía del feminismo institucional, su poca transigencia y su diente tan largo para el poder, son cosas que se repiten y que por supuesto hay otras muy buenas cosas que también se repiten, ¿no? Es decir, como la capacidad de crear de los seres humanos, la capacidad de inventar nuevas maneras de construir y hacer política, son cosas que pasan aquí en Chile y cosas que pasan en Francia también. Así que para el lado A y el lado B, menos mal que siempre hay posibilidades de hacer otra cosa, ¿no? De la posibilidad de lo inédito. Es la posibilidad política que tenemos, ¿no? A lo mejor lo dijiste, pero llegué tarde. Dentro del feminismo postcolonial, ¿cómo entra el factor de la clase ahí en el tema del análisis? Y más allá del análisis, voy a la práctica. ¿Cómo el feminismo postcolonial baja la práctica y produce la transformación como en su lucha, me refiero? La cuestión de la clase efectivamente puede sonar menos audible en algunas de las reivindicaciones del feminismo postcolonial, porque también ha habido una reiteración en general a subsumir los problemas que tienen que ver con la pigmentación de la piel y el problema político de la pigmentación de la piel a un problema de clase, ¿no? Por ejemplo, en Chile, en pensar durante mucho tiempo que los problemas de los mapuches se iban a solucionar si se solucionaban los problemas de los campesinos, ¿no? Como eso ha ocurrido muchísimo, entonces el feminismo postcolonial lo que hace es volver
sobre la historia, sobre las experiencias de colonialismo que son insurgentes en el presente, ¿no? De tanto en tanto se presentan, irrumpen eventos que hacen aparecer, ¿cierto?, las relaciones coloniales, las relaciones de poder, las jerarquías construidas en relación a la pigmentación de la piel, ¿no? Entonces, la clase de todas maneras juega un rol fundamental, evidentemente, y esta misma feminista que les contaba que